Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy nos sumergiremos en las profundas aguas del Salmo 127, un hermoso cántico que nos recuerda la importancia de confiar en Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos inspiradores. También les invito a que compartan este video con aquellos que puedan necesitar estas palabras de aliento hoy. Y no olviden dejar sus comentarios con peticiones de oración o testimonios de cómo Dios ha obrado en sus vidas. Permítanme comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez se han sentido abrumados por las responsabilidades de la vida? ¿Han trabajado incansablemente en algo solo para sentir que sus esfuerzos son en vano? ¿O tal vez están luchando con preocupaciones sobre su familia y su futuro? Si es así, el Salmo 127 tiene un mensaje poderoso para ustedes hoy. Este salmo, atribuido al rey Salomón, nos habla directamente sobre la futilidad de nuestros esfuerzos sin la bendición de Dios, y sobre la maravillosa provisión que Él tiene para nosotros cuando confiamos en Él. Vamos a leer juntos este salmo, verso por verso, y a explorar su significado profundo para nuestras vidas. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Este primer versículo nos presenta una verdad fundamental. Sin Dios, todos nuestros esfuerzos son en vano. Pensemos por un momento en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos intentado construir algo por nuestra cuenta, ya sea una carrera, un negocio, una relación o incluso nuestra propia vida espiritual, sin buscar primero la guía y la bendición de Dios? La imagen de la construcción de una casa es poderosa. Imaginen a un grupo de trabajadores, sudando bajo el sol ardiente, mezclando cemento, apilando ladrillos, martillando clavos. Trabajan duro, día tras día, pero si el fundamento no es sólido, si los planos no son correctos, si la estructura no está alineada, todo ese trabajo duro será en vano. La casa se derrumbará. De la misma manera, podemos trabajar incansablemente en nuestras vidas, acumulando riquezas, persiguiendo éxitos, construyendo reputaciones, pero si no tenemos a Dios como nuestro fundamento, todo puede desmoronarse en un instante. La segunda parte del versículo habla de guardar la ciudad. En los tiempos antiguos, las ciudades tenían muros y guardias para protegerse de los enemigos. Pero el salmista nos recuerda que incluso la vigilancia más diligente es inútil si Dios no está protegiendo la ciudad. ¿Cuántas veces hemos intentado protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de los peligros de este mundo? Instalamos sistemas de seguridad en nuestras casas, compramos seguros, ahorramos dinero para el futuro. Todas estas cosas son buenas y prudentes, pero si no confiamos en la protección suprema de Dios, nos encontraremos viviendo en un estado constante de ansiedad y miedo. Recuerdo a una querida hermana de nuestra congregación, llamémosla María. María era una mujer que siempre estaba preocupada por sus hijos. Los llevaba y los traía de la escuela, vigilaba constantemente con quién se juntaban, controlaba todo lo que comían. Su intención era buena, quería protegerlos, pero estaba tan enfocada en su propio esfuerzo por guardar a sus pequeñas ciudades que se olvidó de confiar en Dios. Un día, su hijo mayor tuvo un accidente de coche. Milagrosamente, salió ileso. Fue entonces cuando María se dio cuenta de que, a pesar de todos sus esfuerzos, no podía controlar todo. Este incidente la llevó a soltar el control y confiar más en Dios. Me dijo: ahora entiendo que puedo hacer mi parte, pero al final del día es Dios quien verdaderamente protege a mis hijos. Esta historia nos lleva a una pregunta importante. ¿En qué áreas de nuestras vidas estamos tratando de construir o proteger sin la ayuda de Dios? ¿Estamos confiando en nuestras propias fuerzas en lugar de en la fuerza del Señor? Continuemos con el segundo versículo. En vano os levantáis de madrugada y os acostáis tarde y coméis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo es un recordatorio poderoso de que el trabajo duro, aunque importante,
no es suficiente por sí solo. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos temprano, nos acostamos tarde, trabajamos largas horas, nos saltamos comidas, todo en un esfuerzo por salir adelante? Nos esforzamos tanto que terminamos comiendo pan de dolores, es decir, ganamos nuestro sustento a costa de nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra paz mental. Pero el salmista nos dice que Dios da el sueño a su amado. Esto no significa que debamos ser perezosos o irresponsables, más bien es una invitación a confiar en Dios y a encontrar descanso en Él. Pensemos en el sueño por un momento. Cuando dormimos, estamos en nuestro estado más vulnerable. No podemos defendernos, no podemos trabajar, no podemos hacer nada para mejorar nuestra situación. Y sin embargo, es durante el sueño que nuestros cuerpos se reparan, nuestras mentes se refrescan y nos preparamos para un nuevo día. El sueño es un acto de confianza, un reconocimiento de que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos. De la misma manera, Dios nos invita a confiar en Él, a descansar en su provisión y cuidado. No significa que no debamos trabajar, sino que debemos trabajar confiando en que Dios bendecirá nuestros esfuerzos. Recuerdo a un hombre de negocios, llamémosle Juan, que solía trabajar 16 horas al día, 7 días a la semana. Estaba obsesionado con el éxito y creía que la única manera de lograrlo era trabajar más duro que todos los demás. Su salud comenzó a deteriorarse, su matrimonio estaba en crisis y apenas conocía a sus hijos. Un día, colapsó en su oficina debido al agotamiento. Mientras se recuperaba en el hospital, un pastor lo visitó y compartió con él este versículo. Juan se dio cuenta de que había estado confiando únicamente en sus propios esfuerzos y no en Dios. Decidió hacer un cambio radical en su vida. Comenzó a dedicar tiempo a la oración y la lectura de la Biblia cada mañana. Estableció límites en su trabajo y se aseguró de pasar tiempo de calidad con su familia. Lo sorprendente fue que, a medida que aprendió a confiar en Dios y a descansar en Él, su negocio prosperó aún más. Ahora entiendo, me dijo Juan, que no se trata de cuánto trabajo, sino de trabajar con Dios y para Dios. Y ustedes, queridos hermanos y hermanas, ¿están trabajando hasta el agotamiento, comiendo el pan de dolores, o están aprendiendo a confiar en Dios, a descansar en Él, a permitir que Él les dé el sueño que necesitan? Pasemos ahora al tercer versículo. He aquí, que herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Este versículo cambia el enfoque de nuestro trabajo y esfuerzos a nuestras familias, específicamente a nuestros hijos. El salmista nos recuerda que los hijos son una herencia del Señor, un regalo precioso que Él nos da. En nuestra sociedad actual, a menudo vemos a los hijos como una responsabilidad, una carga financiera o incluso un obstáculo para nuestras ambiciones personales. Pero la Biblia nos presenta una perspectiva completamente diferente. Los hijos son una bendición, un tesoro, una recompensa de Dios. Cuando el salmista dice que los hijos son una herencia del Señor, está utilizando un lenguaje legal. En el antiguo Israel, la herencia era extremadamente importante. Era la manera en que la riqueza y la tierra se transmitían de una generación a otra. Al describir a los hijos como una herencia, el salmista está diciendo que son un regalo valioso de Dios, algo que debemos atesorar y cuidar. La frase, cosa de estima el fruto del vientre, refuerza esta idea. El, fruto del vientre, se refiere a los hijos y, cosa de estima, significa algo valioso, precioso. En otras palabras, nuestros hijos son un tesoro invaluable. Esta perspectiva debería cambiar radicalmente la forma en que vemos y tratamos a nuestros hijos. No son una carga que debemos soportar, sino un regalo que debemos apreciar. No son una distracción de nuestro trabajo, sino una parte fundamental de nuestra vocación como padres. Recuerdo a una joven pareja en nuestra iglesia, Pedro y Ana, que lucharon durante años con la infertilidad. Cada mes traía una nueva decepción y comenzaron a cuestionar el plan de Dios para sus vidas. Pero en medio de su dolor, se aferraron a este versículo. Comenzaron a ver la paternidad no como un derecho, sino como un regalo de Dios.
Después de mucha oración y varios tratamientos, Ana finalmente quedó embarazada. Cuando sostuvieron a su bebé por primera vez, me dijeron que nunca habían entendido tan plenamente lo que significaba que los hijos fueran una herencia del Señor. Cada llanto, cada pañal sucio, cada noche sin dormir, era un recordatorio del precioso regalo que Dios les había dado. Pero este versículo no es solo para los padres biológicos. Todos tenemos la oportunidad de impactar la vida de los niños, ya sea como tíos, maestros, mentores o amigos de la familia. Cada niño es un regalo de Dios y tenemos la responsabilidad de tratarlos como tal. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este versículo a nuestras vidas? En primer lugar, debemos ver a nuestros hijos o a los niños en nuestras vidas como regalos preciosos de Dios. Esto significa valorarlos, invertir tiempo en ellos, nutrirlos espiritual y emocionalmente. En segundo lugar, debemos reconocer que nuestros hijos no nos pertenecen realmente. Son una querencia del Señor, lo que significa que los tenemos en préstamo. Nuestra tarea es criarlos en el temor y la amonestación del Señor, preparándolos para cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas. Por último, este versículo debería inspirarnos a orar por nuestros hijos. Si son un regalo de Dios, entonces debemos buscar constantemente su guía y sabiduría en cómo criarlos. Pasemos ahora al cuarto versículo. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Este versículo utiliza una poderosa metáfora militar para describir a los hijos. Las saetas, o flechas, eran armas importantes en el antiguo mundo. Un guerrero hábil podía usar sus flechas para atacar a un enemigo a distancia o defenderse de un ataque. Al comparar a los hijos con saetas, el salmista está comunicando varias ideas importantes. En primer lugar, sugiere que los hijos, especialmente los nacidos cuando los padres son jóvenes y fuertes, pueden ser una fuente de fuerza y protección para la familia. En la cultura del antiguo Israel, tener muchos hijos era visto como una bendición y una forma de seguridad. Los hijos podían ayudar en el trabajo, defender el hogar y cuidar de sus padres en la vejez. En este sentido, eran como flechas en el carcaj de un guerrero, listas para ser utilizadas en defensa de la familia. Pero hay un significado más profundo en esta metáfora. Las flechas no están destinadas a quedarse en el carcaj, están destinadas a ser lanzadas. De la misma manera, nuestros hijos no están destinados a quedarse con nosotros para siempre. Nuestro trabajo como padres es prepararlos y luego lanzarlos al mundo para que cumplan el propósito que Dios tiene para sus vidas. Esto nos recuerda que la crianza de los hijos no se trata de nosotros, sino de prepararlos para servir a Dios y a los demás. Nuestro objetivo no debería ser criar hijos que dependan de nosotros para siempre, sino hijos que estén equipados para vivir vidas independientes y fructíferas para el reino de Dios. La imagen de las saetas también sugiere dirección y propósito. Un arquero no dispara sus flechas al azar, apunta cuidadosamente a un objetivo específico. De la misma manera, debemos criar a nuestros hijos con un propósito, apuntándolos en la dirección correcta y equipándolos con las habilidades y los valores que necesitarán para servir a Dios y a los demás. Recuerdo a un padre en nuestra congregación, llamémosle Roberto, que solía decir: «Estoy criando a mis hijos para dejarlos ir». Al principio, esto me parecía un poco frío, pero con el tiempo entendí la sabiduría en sus palabras. Roberto y su esposa invirtieron mucho tiempo y energía en criar a sus hijos en la fe, enseñándoles habilidades prácticas y animándolos a desarrollar sus talentos. Cuando sus hijos crecieron y se fueron de casa para estudiar y trabajar, muchos padres en la iglesia estaban sorprendidos por lo bien que Roberto y su esposa manejaron la transición. «Los extrañamos», me dijo Roberto, «pero sabemos que los hemos preparado para este momento. Ahora es su turno de ser saetas para el reino de Dios». Esta perspectiva nos desafía a pensar a largo plazo en la crianza de nuestros hijos. No se trata solo de mantenerlos felices y cómodos ahora, sino de prepararlos para una vida de servicio y propósito. Cada lección que enseñamos, cada valor que inculcamos,
Cada experiencia que proporcionamos es como afilar y enderezar una flecha, preparándola para el momento en que será lanzada. Pero hay otro aspecto importante en esta metáfora de las saetas. Notemos que el versículo habla de saetas en mano del valiente. Esto nos recuerda que, como padres, necesitamos fuerza y valentía para criar a nuestros hijos. La crianza de los hijos no es para los débiles de corazón. Requiere coraje, enfrentar los desafíos diarios, tomar decisiones difíciles y, en última instancia, dejar ir a nuestros hijos cuando llega el momento. Esta fuerza y valentía no provienen de nosotros mismos, sino de Dios. Como dice Filipenses 4, versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Cuando nos sentimos débiles e inadecuados como padres, podemos acudir a Dios en busca de la fuerza y la sabiduría que necesitamos. Ahora, pasemos al último versículo del Salmo 127. «Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta». Este versículo concluye el Salmo con una bendición para aquellos que tienen muchos hijos. La imagen aquí es la de un guerrero cuyo carcaj está lleno de flechas. En el contexto de este Salmo, representa a un padre o una madre con muchos hijos. La frase «no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta» se refiere a las disputas legales que solían tener lugar en las puertas de la ciudad en el antiguo Israel. Tener muchos hijos significaba tener muchos defensores y testigos en tales situaciones, lo que proporcionaba seguridad y respeto en la comunidad. Pero más allá de este significado literal, este versículo nos habla de la bendición y la seguridad que provienen de criar a nuestros hijos en el camino del Señor. Cuando invertimos en nuestros hijos, enseñándoles a amar y servir a Dios, estamos construyendo un legado que perdurará mucho después de que nos hayamos ido. Pienso en una anciana de nuestra iglesia, la hermana Elena. Elena crió a 5 hijos como madre soltera después de que su esposo falleciera joven. Fueron años difíciles, llenos de luchas y sacrificios, pero Elena nunca dejó de confiar en Dios y de enseñar a sus hijos a hacer lo mismo. Hoy, a sus 85 años, Elena está rodeada de hijos, nietos y bisnietos que aman al Señor. Cuando la visité recientemente en el hospital, su habitación estaba llena de familiares, todos dispuestos a cuidar de ella. «Mira», me dijo con una sonrisa, «Dios ha llenado mi aljaba y ahora en mi vejez no estoy avergonzada ni sola». La historia de Elena nos recuerda que las bendiciones de criar a los hijos en el camino del Señor pueden extenderse por generaciones. Nuestros hijos no solo nos bendicen a nosotros, sino que también pueden ser una bendición para el mundo, extendiendo el reino de Dios de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Pero, ¿qué pasa si no tenemos hijos biológicos? ¿O si nuestros hijos se han alejado del camino del Señor? El principio de este versículo aún se aplica. Podemos llenar nuestra aljaba invirtiendo en las vidas de otros, ya sean niños en nuestra comunidad, jóvenes en nuestra iglesia, o incluso adultos que necesitan mentores espirituales. Cada vida en la que invertimos es como una flecha que lanzamos hacia el futuro, con el potencial de impactar el mundo para Cristo. Ahora, tomemos un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido del Salmo 127. Este hermoso poema nos ha recordado verdades fundamentales sobre nuestra dependencia de Dios, la futilidad de confiar solo en nuestros propios esfuerzos, la bendición de los hijos y la importancia de criar a la próxima generación en el camino del Señor. Hemos visto que sin Dios, todos nuestros esfuerzos son en vano, ya sea que estemos construyendo una casa, protegiendo una ciudad, trabajando para ganarnos la vida o criando a nuestros hijos. Necesitamos la bendición y la guía de Dios en todo lo que hacemos. Hemos aprendido que el trabajo duro es importante, pero que también necesitamos confiar en Dios y encontrar descanso en Él. No debemos caer en la trampa de pensar que todo depende de nosotros. Dios nos invita a trabajar diligentemente, pero también a descansar en su provisión y cuidado. Hemos sido recordados de que los hijos son un regalo precioso de Dios, una herencia que debemos atesorar y cuidar. Ya sea que seamos padres biológicos o no,
Todos tenemos la oportunidad de impactar las vidas de los jóvenes, guiándolos hacia una relación con Dios. Y hemos visto que criar a nuestros hijos en el camino del Señor no solo nos bendice a nosotros, sino que también puede tener un impacto que se extiende por generaciones. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras vidas diarias? En primer lugar, necesitamos examinar nuestros corazones. ¿Estamos realmente confiando en Dios en todas las áreas de nuestras vidas? ¿O hay áreas donde estamos tratando de hacer las cosas por nuestra cuenta, sin buscar su guía y bendición? En segundo lugar, debemos evaluar nuestro equilibrio entre trabajo y descanso. ¿Estamos trabajando tan duro que nos hemos olvidado de descansar en Dios? ¿O tal vez estamos usando el descanso como una excusa para la pereza? Necesitamos encontrar el equilibrio adecuado, trabajando diligentemente, pero también confiando en que Dios proveerá. En tercer lugar, si somos padres, necesitamos ver a nuestros hijos como el precioso regalo que son. Esto puede significar ajustar nuestras prioridades, dedicar más tiempo a nutrir su fe y su carácter, y buscar activamente oportunidades para guiarlos hacia Dios. Y si no somos padres, o si nuestros hijos ya han crecido, todavía podemos aplicar estos principios invirtiendo en las vidas de los jóvenes a nuestro alrededor. Tal vez podríamos ofrecernos como mentores en nuestra iglesia, o buscar formas de apoyar a las familias jóvenes en nuestra comunidad. Por último, todos necesitamos recordar que estamos construyendo algo más grande que nosotros mismos, ya sea una familia, una carrera, un ministerio o una comunidad. Estamos llamados a construir para el reino de Dios. Y solo cuando construimos con Él y para Él, nuestros esfuerzos tendrán un impacto duradero. Permítanme concluir con una oración. Padre Celestial, te agradecemos por las poderosas verdades que nos has revelado a través del Salmo 127. Perdónanos por las veces que hemos confiado en nuestras propias fuerzas en lugar de en ti. Ayúdanos a recordar que sin ti, todos nuestros esfuerzos son en vano. Señor, te damos gracias por el regalo de los hijos y de todos los jóvenes en nuestras vidas. Ayúdanos a verlos como tú los ves, como una preciosa herencia y una gran responsabilidad. Danos sabiduría y fuerza para criarlos en tu camino, para prepararlos como flechas afiladas, listas para ser lanzadas al mundo para tu gloria. Padre, enséñanos a confiar en ti en todas las áreas de nuestras vidas, que podamos trabajar diligentemente, pero también encontrar descanso en ti. Llena nuestras aljabas, Señor, no solo con hijos biológicos, sino con vidas en las que podamos invertir para tu reino. Y finalmente, Señor, te pedimos que bendigas el trabajo de nuestras manos, que todo lo que construyamos, ya sea una familia, una carrera o un ministerio, esté fundado en ti y sea para tu gloria. Que nuestros esfuerzos, cuando están alineados con tu voluntad, produzcan fruto que perdure por generaciones. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, espero que este estudio del Salmo 127 haya sido una bendición para ustedes, que estas verdades se arraiguen profundamente en sus corazones y den fruto en sus vidas. Recuerden, sin Dios, nuestros esfuerzos son en vano, pero con Él, nada es imposible. Les animo a que reflexionen sobre este salmo en los próximos días. Pregúntense, ¿dónde necesito confiar más en Dios? ¿Cómo puedo valorar más el regalo de los hijos o de los jóvenes en mi vida? ¿De qué manera puedo construir un legado que honre a Dios y bendiga a las generaciones futuras? Y no se olviden de suscribirse a este canal y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos videos. Compartan este mensaje con aquellos que puedan necesitar este recordatorio de la fidelidad de Dios. Y por favor, dejen sus comentarios compartiendo cómo este salmo ha impactado sus vidas o si tienen peticiones de oración. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente en nuestro caminar con Cristo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Dios los bendiga.